Buenos días a todos. Vamos a dar la sesión de hoy sobre la vitamina D. Entonces, lo que se trata un poco es de repasar con todos vosotros un poco de la fisiopatología y de los efectos que tiene la vitamina D en el organismo y luego entrar en la clínica con lo que es la carencia de la vitamina, la prevención de la misma y el tratamiento cuando aparece. Este sería el guión, como ya he dicho. Perdón. Metabolismo. La vitamina D es una de las vitaminas más importantes del organismo. Regula, como todos sabéis, el metabolismo del fósforo y del calcio y la homeostasis ósea. Y tiene una fuente de obtención que es un tanto peculiar. A diferencia de otras vitaminas que están presentes en alimentos naturales, la vitamina D es bastante escasa en los alimentos naturales, luego lo veremos. Y, sin embargo, para compensar esta carencia en la naturaleza, en los alimentos naturales de la vitamina D, existe un mecanismo de compensación muy claro que es la síntesis cutánea. Es decir, la principal fuente de obtención de la vitamina D es la síntesis cutánea, lo cual condiciona que esta síntesis esté influida por, lógicamente, como viene ahí, la estación del año, es decir, no son los mismos la síntesis y los niveles de vitamina D en verano y en primavera que en otoño y en invierno, y, en segundo lugar, por la latitud geográfica. Para que se produzca vitamina D, se tiene que activar esta sustancia, el 7-dehidrocolesterol, que está presente en las capas profundas de la piel, por acción de los rayos ultravioleta de la luz solar, para transformarse en colecalciferol. Entonces, no todo el espectro de radiación ultravioleta de la luz solar es capaz de producir la activación de la vitamina D. De hecho, solamente una franja que va de 290 a 315 nanómetros, es decir, esa franja de longitud de onda de los rayos ultravioleta de la luz solar es la que es capaz de activar la síntesis cutánea de la vitamina D. Y esa franja está presente a lo largo del año, tanto más cuanto más cerca está la latitud geográfica del ecuador. De tal manera que en el Ecuador prácticamente todo el año existe esa longitud de onda, mientras que a medida que nos vamos alejando del Ecuador hacia latitudes boreales en el hemisferio norte o hacia australes en el hemisferio sur, pues cada vez va siendo menor el espacio, el periodo del año en el que existe esa radiación, ese espectro de radiación ultravioleta. En España, prácticamente ese espectro de radiación ultravioleta existiría durante todo el año, salvo un intervalo que va de mediados de noviembre hasta finales de enero. Es decir, en ese periodo, de finales de noviembre, mediados de noviembre a finales de enero, aunque uno se exponga al sol en todo su cuerpo, prácticamente no habría síntesis de vitamina D. Pero en el resto del año, si hubiera una exposición solar adecuada, luego lo discutiremos, existiría una síntesis cutánea en principio normal. Cuando se habla de la síntesis cutánea de la vitamina D, hay que hablar, por supuesto, que de la estación y de la latitud geográfica, pero también de dos factores añadidos. Uno es la protección solar. No cabe ninguna duda que los rayos ultravioleta son peligrosos para la piel porque producen cáncer y, lógicamente, existe una concienciación cada vez mayor en la sociedad de que hay que protegerse la piel cuando se expone al sol para evitar la aparición de cánceres, y eso es primordial. Eso es primordial. Es decir, yo no voy contra los factores de protección, pero tenéis que saber que cuando una persona se pone un factor de protección superior a 8 en su superficie corporal, aunque los rayos ultravioleta de la luz solar incidieran perpendicularmente sobre la piel, prácticamente no se produce síntesis cutánea. Eso es un punto a considerar. Y el segundo es la pigmentación. Es decir, la pigmentación melánica, la melanina, la pigmentación melánica que existe tanto más cuanto más cerca es la raza que se considera y vive cerca del Ecuador, pues también es un factor de resistencia a la síntesis cutánea de vitamina D. Es decir, que en contra de lo que se pudiera pensar, a veces, y eso cualquiera que esté habituado a pedir los niveles en la clínica cotidiana, pues puede ver a gente muy morena, de raza blanca, caucásica, o incluso de raza negra, que viven o que proceden de latitudes muy ecuatoriales y que tienen falta de vitamina D. Es decir, la hiperpigmentación melánica puede también ser un factor de resistencia a la vitamina D. Lógicamente, en la raza blanca sería como un mecanismo, en teoría, de protección para la hipervitaminosis D. A medida que se va pigmentando la piel en melanina, pues cada vez habría menos síntesis cutánea para evitar la intoxicación por vitamina D, ¿no? La intoxicación endógena, la autointoxicación. La vitamina D se une a una proteína y que es la vitamin D binding protein y, bueno, circula. Sabéis que circula, con el calciferol unido a esta proteína, circula por la sangre, llega al hígado y hay que tener en cuenta que en el hígado sufre una primera hidroxilación en posición 25
por una sustancia que es la 25-hidroxilasa clásica, que hoy día sabemos que es un citocromo, este que está aquí, el citocromo 2R1, y hay que decir que la vitamina, primero, que la forma de la vitamina D por la que tiene más afinidad a la proteína transportadora es por esta sustancia, por el 25-hidroxicolecalciferol, y que además el 25-hidroxicolecalciferol es la forma más estable de la vitamina D, es decir, la que permanece más tiempo en plasma, y es por eso la que medimos habitualmente en nuestras determinaciones analíticas. La 25-hidroxilasa unida a la proteína transportadora seguiría circulando por el organismo y en el riñón este complejo, el de la vitamina D con la proteína transportadora, se unen a estas sustancias, a la megalina y a la cubulina, que están presentes en la superficie de las células epiteliales del túbulo renal y entonces se internaliza. Y en esa internalización en el túbulo renal ya actúa la segunda sustancia enzimática importante en la cadena biosintética de la vitamina D, que es la 1-alfa-hidroxilasa. La 1-alfa-hidroxilasa sabemos hoy día que es el citocromo este que tenéis aquí, el P27B1 mitocondrial, que en realidad es la unión de tres sustancias, del citocromo P450, de la ferredoxina y de la ferredoxina reductasa. Esa sustancia, esa 1-alfa-hidroxilasa, solo está presente en condiciones normales en el riñón y en la placenta. Pero hay que recordar que en circunstancias patológicas, sobre todo, como pongo ahí, en enfermedades granulomatosas crónicas, sarcoidosis, enfermedad de Crohn y en algunos linfomas, esa sustancia también se produce extrarrenal y, por lo tanto, son circunstancias clínicas en las que es más frecuente la activación de la vitamina D, porque esta es la forma más activa de la vitamina D, la que tiene más capacidad de absorber el calcio y, por tanto, la hipercalcemia. Para regular la excesiva producción de esta forma activa de la vitamina D, existe otra sustancia que sería esta, el citocromo P24A1, que lo que hace es transformar la 25-hidroxivitamina D en la 24-25-dihidroxivitamina D. Y la 24-25-dihidroxivitamina D es una vitamina D muy poco activa, que prácticamente no tiene acción, no produce un estímulo de la absorción intestinal del calcio y lo que hace es contrarregular la excesiva producción de la forma muy activa. De tal manera que, por ello, cuando se inactiva este citocromo, cuando se inactiva esta hidroxilasa, se produce hipercalcemia, es decir, se produciría mucha forma activa de la vitamina D y se absorbería mucho calcio. La regulación renal de la 1-alfa-hidroxilasa, pues la tenéis aquí, todos lo recordáis, la hipocalcemia y la PTH la aumentan y los niveles muy altos de 1,25 de hidroxivitamina D pues la disminuyen, ¿no? Y luego de esta diapositiva recordar sobre todo esta sustancia, el factor de crecimiento fibroblástico fosfatúrico. Esta es una sustancia relativamente más conocida menos tiempo que las anteriores, que lo que hace sobre todo es favorecer la eliminación renal de fosfato, que su producción aumenta por la 1,25 de hidroxivitamina D y por el fósforo, y que favorece el catabolismo también de la 1,25 de hidroxivitamina D. Esta sustancia es la que se produce en algunos tumores de células gigantes y algunos tumores de estirpe mesenquimal, y produce la osteomalacia tumoral, porque es la sustancia que favorece la diarrea tubular de fosfato en estos tumores y la que produce la osteomalacia. Sabéis que al tratar eficazmente el tumor, pues desaparece esta sustancia, no se produce esta sustancia y desaparece la osteomalacia. También esta sustancia, el factor de crecimiento fibroblástico fosfatúrico, es el que explicaría el raquitismo hipofosfatémico ligado a la vitamina D. Para que la vitamina D actúe, tiene que encajar en un receptor, y ese receptor es el receptor de la vitamina D, que es un receptor pues parecido al de otras hormonas esteroideas, por ejemplo, de hormonas tiroideas, de hormonas sexuales, de hormonas adrenocorticales. Es un receptor que está regulado por genes que están situados en los cromosomas 12 y 15, y es una proteína de 427 aminoácidos que tiene un fragmento N-terminal que es constante, prácticamente no tiene actividad fisiológica, actividad metabólica, pero un fragmento carboxiterminal que es variable y que tiene pues residuos de cisteína zinc. Entonces, la 1,25 de hidroxivitamina D se une a este receptor por la región variable y cambia la conformación y pone en marcha los mecanismos correspondientes a cada tejido de acción de la vitamina D, que veremos a continuación. Cuando se conocen muchísimas mutaciones de este receptor, más de 45, y cuando hay un polimorfismo y el receptor muta, lo que sucede es que ya no hay una eficacia
Lo que sucede es que ya no hay una eficacia de la forma activa de la vitamina D y se producen pues, raquitismos hereditarios pues, que se ven sobre todo en niños resistentes a la vitamina D. Las acciones clásicas de la vitamina D se desarrollan, como todos recordáis, en el intestino, en el hueso y en el riñón. Vamos a repasarlas brevemente. En el intestino, la vitamina D favorece la absorción intestinal de calcio. La absorción intestinal de calcio en el intestino se verifica fundamentalmente en el duodeno proximal y se verifica por un proceso de transporte celular saturable en el que hay tres fases, tres pasos muy importantes y muy claritos en esta diapositiva. El calcio que está en la luz intestinal, cuando se activa su absorción por el receptor de la vitamina D, lo que hace es unirse a un receptor de membrana sensible a voltaje de tipo vaniloide, el TRPV6, y este receptor pasa el calcio de la luz del intestino al interior, al citoplasma. En el citoplasma, el calcio es transportado por una proteína, que es esta que tenéis aquí, la calvindina, que lo lleva de la luz intestinal, del polo luminal al polo vascular. Y al llegar al polo vascular es una bomba de calcio la que pasa el calcio desde la luz, desde el citoplasma de la célula intestinal al torrente vascular. Las dos sustancias fundamentales para que se produzca la absorción de calcio en la célula del epitelio intestinal, lo tenéis aquí, son el TRPV6 y la calvindina. Estos son los principales targets donde actúa la 1,25 de hidroxicalciferol y lo que hace es favorecer que funcione bien el receptor y favorecer la proteína transportadora. Y con ello, pues lo que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio. Pero hay que decir que también existen receptores de este tipo, receptores vaniloides sensibles a voltaje del tipo 6, en otros tramos del intestino, en el intestino distal y también en como tenéis ahí, en el ilion y en el ciego. Entonces, no solo es el duodeno, aunque el duodeno es la parte principal, sino que también hay tramos distales del intestino donde está actuando la 1,25 de hidroxivitamina D y absorbiéndose por este transporte celular saturable el calcio. Pero además de este transporte celular saturable, sabemos hoy día que existe hay un paso del calcio por difusión pasiva en los pequeños resquicios que quedan entre las células del epitelio intestinal. Por esta hendidura que queda entre las células se produce un paso por difusión pasiva, no saturable, que está condicionado, como pongo aquí, por una serie de sustancias como son pues, la claudina 2, la claudina 12, la caderina y la cuoporina. Es decir, que hay que recordar que la vitamina D actúa favoreciendo el transporte celular saturable, que es el fundamental del calcio en el intestino y su absorción, pero también hay un paso por el intersticio por difusión pasiva. En el riñón, pues hay que decir que el riñón tiene una función fundamental en la regulación del calcio, que es evitar que se pierda el calcio absurdamente. El calcio, recordáis que es un ion fundamental para funciones fisiológicas tan importantes como la actividad neuronal o la contracción muscular y la contracción cardíaca, y por tanto el cuerpo humano no se puede permitir el perder el calcio tontamente, de tal manera que solo se pierde por orina el 1 o el 2% del calcio que se filtra diariamente. Eso significa que una persona normal, con una función renal normal, estaría eliminando en calcio en orina de 24 horas entre 1,5 y 4,5 miligramos por kilo de peso y por día. O sea, entre 100 y 250, 300 miligramos de calcio al día. Más de eso es hipercalciuria, menos de eso es hipocalciuria. Y cada una de esas circunstancias detectables analíticamente tiene una traducción clínica y una traducción patológica. El 65% del calcio se reabsorbe en el túbulo proximal de una forma pasiva e independiente de la vitamina D y el resto en el túbulo distal. Y aquí sí que está regulada la absorción o la reabsorción por la vitamina D, por la forma activa de la vitamina D. El proceso es muy parecido, ¿no? El calcio que está situado en la luz pasa al interior de la célula del túbulo renal distal por un receptor también sensible a voltaje vaniloide de tipo 5 y aquí dos calvindinas, en este caso de 9K y de 28K, lo pasan al polo vascular de la célula y aquí el calcio pasaría del citoplasma al torrente vascular por dos bombas, la de sodio-potasio y la de calcio. Y entonces, bueno, pues pasaría, ¿no? Entonces hay dos sustancias que regulan este proceso, que es el alfa-cloto y también el factor de crecimiento fibroblástico fosfatúrico. De tal manera que estas dos sustancias regulan la expresión del receptor y, por lo tanto, cuanto más exprese el receptor, más calcio se reabsorbe. La PTH y el factor de crecimiento fibroblástico fosfatúrico también favorecen la eliminación de fosfato. Y el hueso.
El hueso. El hueso sabéis que es el principal reservorio de calcio del organismo y es al que echa mano el organismo cuando el calcio en sangre baja. Es un depósito, una despensa que tenemos donde se está depositando el calcio y cuando falta calcio pues, y no hay buena contracción muscular, no hay buena actividad neuronal, no hay buena contracción cardíaca, pues lo primero que hace el organismo es echar mano de ese depósito. Entonces, la vitamina D es fundamental para esta mineralización, para este depósito del calcio y este acúmulo del calcio en el hueso. Entonces, aquí está representada un poco la acción de la vitamina D, pero básicamente es la siguiente. Cuando existe una circunstancia en el organismo en la que el balance de calcio es negativo, lo que sucede es que se activa el receptor de la vitamina D, es decir, cuando hay una mala absorción de calcio, por ejemplo, pues se activa el receptor de la vitamina D y esta activación del receptor de la vitamina D activa, en primer lugar, a los osteoblastos. Es decir, primero se produce una señal sobre el osteoblasto. Esta señal sobre el osteoblasto hace que el osteoblasto, aquí tenéis el receptor de la vitamina D, libere el RANK ligando. El RANK ligando liberado por el osteoblasto se une al RANK en la célula osteoclástica y la activa, y al activar la célula osteoclástica lo que sucede es que se fagocita tejido óseo, se destruye el tejido óseo y al destruirse el tejido óseo se libera calcio a la sangre. Y esto contrarregula la situación de balance negativo de calcio. Es decir, lo primero que hace la vitamina D cuando el calcio falta en la sangre es eso, a través de una señal osteoblástica, activar el RANK ligando y el RANK ligando se une al RANK y activa el osteoclasto y aumenta la reabsorción ósea. Pero es que además la acción de la vitamina D en el osteoblasto no se limita solamente a servir de intermediario para la activación osteoclástica, sino que la vitamina D favorece la liberación en el osteoblasto de osteopontina y de pirofosfato inorgánico. Y estas dos sustancias, la osteopontina y el pirofosfato inorgánico, inhiben la mineralización y favorecen que el calcio se quede en la sangre. Esto, por ejemplo, la osteopontina y el RANK ligando son sustancias que se contrarrestan, que se contrarregulan por la osteoprotegerina, ¿no? por el denosumab, ¿no? Lo que hacen es impedir que se produzca esta vía. ¿Vale? Esto sería fundamentalmente la acción de la vitamina D sobre el hueso. Aparte de estas acciones clásicas de la vitamina D sobre la célula intestinal, sobre el túbulo renal y sobre el hueso, sabemos hoy día que existen cada vez más acciones complementarias de la vitamina D, muy importantes para la salud. Por ejemplo, cada vez más se relaciona la vitamina D con el cáncer. Sabemos, se piensa, que la forma más activa de la vitamina D, la 1,25-dihidroxi, favorecería la apoptosis de las células tumorales, favorecería que las células tumorales dejaran de dividirse y se quedaran en una fase quiescente, en la fase G0. También sabemos que las formas activas de la vitamina D influyen en la angiogénesis, dificultan el crecimiento de yemas vasculares y dificultan la difusión y la invasividad del tumor. Y también se han atribuido acciones antineoplásicas a distintos citocromos. Sobre el riesgo cardiovascular hay estudios observacionales que relacionan los niveles bajos de vitamina D en una población con una mayor frecuencia de hipertensión y de cardiopatía isquémica. Yo creo que prácticamente está establecido que existe una relación entre la vitamina D y la enfermedad desmielinizante, de tal manera que las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central son más frecuentes en latitudes en las que existen niveles más bajos de vitamina D y que puede existir un desencadenante, porque probablemente la vitamina D regula la función inmune, aumentaría la inmunidad innata y disminuiría la inmunidad adquirida. Y luego, desde el punto de vista de nuestras especialidades de traumatología, rehabilitación y reumatología, pues se relaciona también la vitamina D con las caídas. ¿Cuál es la vía por la cual la vitamina D podría influir en la frecuencia, en un aumento de la frecuencia de las caídas, sobre todo en personas que tienen déficit? Pues aquí tenéis una elucubración filosófica, porque esto es filosofía pura, de cómo los bajos niveles de vitamina D podrían producir, en primer lugar, un cierto grado de debilidad muscular, sobre todo proximal, y esto favorecería la caída y la fractura, sobre todo de cadera. Cómo los bajos niveles de vitamina D y el bajo nivel de calcio, pues lo que hace es dificultar la mineralización, produce una osteomalacia, reduce la resistencia ósea y también produce más facilidad fractura. Y también cómo los niveles bajos de vitamina D, pues lógicamente producen un hiperparatiroidismo secundario, compensador. Esto aumenta el recambio óseo y al aumentar el recambio óseo se pierde hueso y también serían más frecuentes las fracturas. Yendo a la clínica, si esto es verdad, reponiendo vitamina D se previenen fracturas. Datos
muy discordantes. Aquí tenéis distintos estudios en los que se han hecho metaanálisis y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, en los que, bueno, en los casos en los que se obtiene una reducción de la frecuencia de caídas, perdón, no de fracturas, de caídas, pues la tasa de reducción de la incidencia es baja, es baja, como mucho un 20, un 25, un 28%. De tal manera que es un tema todavía controvertido. Pero bueno, hay una corriente, yo creo que no es despreciable hoy día en la medicina, que relaciona la falta de vitamina D con las caídas, por supuesto la falta de vitamina D en grados extremos con la menor resistencia ósea, y la falta de vitamina D incluso con el dolor muscular, con las mialgias. Entonces, prácticamente todos los hacemos como protocolo en paciente con dolor osteomuscular generalizado, sin evidencia semiológica clara de ninguna lesión o patología, pues medir niveles de vitamina D. A veces están bajos y a veces, corrigiéndolos, pues puede desaparecer el dolor. Pero estos datos son muy contradictorios. Bueno, vamos a entrar ya un poco más en la clínica. El déficit de vitamina D. Parece que estamos asistiendo en los últimos años del siglo XX y en los primeros del siglo XXI, después de haber creído que España era el país del sol y de la vitamina D, a una epidemia de deficiencia de vitamina D. Yo no sé vosotros, pero bueno, muchos de ellos, personas con las que yo hablo, tenemos esa percepción. Fijaros que hay datos que son escalofriantes, es decir, se dice que en España el déficit de vitamina D afecta al 60% de la población sana y que en los ancianos y en personas con fracturas puede llegar al 80%. Luego volveremos a tratar este tema. Las causas del déficit de vitamina D las tenéis aquí. Yo creo que como es tan frecuente el déficit, esto hay que tenerlo en la cabeza. Es decir, cualquier persona que se enfrente diariamente y que mida niveles de vitamina D tiene que tener esto claramente en la cabeza. La primera causa, la síntesis, la ingesta, lo primero que se le dice, lo primero que pregunta un enfermo o una persona que acude a la consulta, a la que se le dice que tiene niveles bajos de vitamina D, es ¿qué alimentos tengo que tomar para reponer la vitamina? Y la respuesta la dejo ahí en un interrogante porque luego la contestaré. Pero vamos, básicamente no hay ningún alimento rico en vitamina D. Cuando se tiene un déficit de vitamina D hay que tomar vitamina D, ¿vale? Entonces, la baja ingesta de vitamina D, que es rara, pues no conduce prácticamente al déficit, porque el 90% de las necesidades se satisfacen o se satisfarían con la síntesis cutánea. Otras causas importantes son el uso abusivo de protectores solares. Yo creo que cuando se ve este tema desde el lado del hueso o desde el lado del riñón o desde el lado del intestino, claro, cuando un dermatólogo vea esto, se escandalizará, y con toda la razón. Yo creo que si el cáncer de piel es tan frecuente como es, nunca hay un uso abusivo de factores de protección solar. Es decir, hay que usar la protección solar cuando sea necesaria y sin olvidarla ni bajar la guardia. Si la falta de protección, si el exceso de protección solar produce déficit de vitamina D, pues ya actuaremos en consecuencia. Pero la protección solar es importantísima, ¿no? La síntesis cutánea es menor en ancianos, sobre todo en ancianos institucionalizados, que tienen además baja exposición solar. Y luego, bueno, pues la obesidad, acordaros siempre de la obesidad, cuando el índice de masa corporal supera los 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, pues lógicamente se describe que hay déficit de vitamina D porque parece que la vitamina D, que es una grasa, se acumula en el tejido adiposo, se secuestra ahí y no está disponible para su acción metabólica. Los cuadros de malabsorción intestinal a nadie se le olvidan, los cuadros renales tampoco, pero sí que se nos olvida con mucha frecuencia esto. Sabemos y recordamos, aunque a veces no lo aplicamos, yo el primero, que hay fármacos que aumentan el catabolismo de la vitamina D. Los fármacos que activan mucho los citocromos, destructores de vitamina D, por ejemplo, los barbitúricos, la difenilidantoína, los antirretrovirales que se usan para tratar las infecciones víricas y sobre todo el SIDA, producen mucho déficit de vitamina D y producen cuadros de verdadera osteomalacia o osteoporosteomalacia con fracturas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y en esos pacientes que toman ese tipo de fármacos de forma crónica, pues hay que tener siempre el protocolo de medirles seriadamente la vitamina D para detectar o descartar deficiencias. Los glucocorticoides también, aunque los glucocorticoides lo que hacen sobre todo es disminuir la absorción intestinal del calcio. Aquí va a entrar ya la polémica. Niveles de vitamina D. Bueno, primero hay que medir, todo el mundo yo creo que lo tiene claro, hay que medir la 25-hidroxivitamina D porque es la forma más estable de la vitamina D, la que permanece más tiempo en sangre, tiene una vida media de 2 o 3 semanas y, bueno, pues es la que se debe medir en condiciones normales porque es la que refleja analíticamente la situación de déficit o carencia o normalidad de los niveles de vitamina D. Cuando se van a medir los niveles, y aquí hay mucha gente de laboratorios también, me he encontrado con Jesús y cuando le he visto, ya verás tú la que se va a organizar luego,
Hay una verdadera controversia, es decir, cualquiera que se haya preocupado de seguir en los últimos tiempos el rango de normalidad de los niveles de vitamina D en los distintos laboratorios, no solo en este hospital, habrá visto que, que han cambiado. Es decir, hace unos años era normal todo lo que era superior a 12 nanogramos mililitro, entonces no había carencias de vitamina D. Pero bueno, de repente 4 agrupaciones, que son el Instituto Norteamericano Estadounidense de Osteoporosis, la Sociedad Americana de Endocrinología, el Instituto de Medicina de Estados Unidos y un subgrupo de especial interés en vitamina D creado en ese país, que es la Task Force, pues lo que hicieron fue empezar a analizar cómo se relacionaban los distintos niveles de vitamina D con la enfermedad. La Sociedad Americana de Endocrinología y el Instituto de Osteoporosis consideran niveles normales los mismos que tenemos en el hospital, es decir, los que están por encima de 20 nanogramos mililitro. Es decir, a partir de 20 nanogramos mililitro, aquí lo pongo, perdón, a partir de 30 nanogramos mililitro se consideran niveles normales. Es decir, con esos niveles, incluso se puede subir un poco el límite según estas agencias, pues esto sería idóneo para mantener la salud ósea y la extraósea, ¿vale? Pero hay otras agrupaciones, como son el Instituto de Medicina y la Task Force, que consideran que los rangos deberían ser estos que yo pongo aquí. Nadie discute que un valor de vitamina D en plasma por debajo de 10 nanogramos mililitro es una deficiencia grave, eso nadie lo discute. Nadie discute que entre 10 y 20 existe una deficiencia. Existe controversia entre 20 y 29. En nuestro hospital entre 20 y 29 sería normal, pero hay gente que considera que esto es insuficiencia. Y vamos a ver, yo explico por qué traigo esta diapositiva y yo pongo entre 20 y 29. Los que defienden este rango como insuficiencia lo basan en que cuando se hacen biopsias de hueso en pacientes, en grandes grupos de población que tienen entre 20 y 29 nanogramos por mililitro, un 25% de esos enfermos, es decir, 1 de cada 4, tienen histomorfométricamente osteomalacia, tienen mala mineralización ósea. Entonces, si uno se preocupa, como es nuestra responsabilidad como reumatólogos, de la salud del hueso, pues para mí, entre 20 y 29, yo suplemento. Sobre todo, si existe una elevación de la PTH. En algunos de estos enfermos que están entre 20 y 29 puede verse un hiperparatiroidismo reactivo. Con lo cual, si yo veo entre 20 y 29, me dice el Instituto de Medicina que un 25% de los enfermos pueden tener histomorfométricamente una falta de mineralización y además estoy viendo analíticamente que está aumentada la reabsorción ósea por la PTH, pues yo creo que mi deber es suplementar, ¿vale? Pero bueno, esto es un tema controvertido. Y luego, según estas agencias, aquí consideramos que el rango normal está entre 20 y 50. Pero para que haya toxicidad tiene que existir un rango que supere los 150 nanogramos por mililitro. ¿Qué vitaminas D existen? Pues estas son las principales vitaminas D. Esto hay que tenerlo claro cuando se está usando vitaminas D en la farmacopea, ¿no? Es decir, la vitamina D3 o colecalciferol, que es aquella que se produce en la piel por acción de los rayos ultravioleta de la luz solar sobre el 7 de hidrocolesterol, pues esa es muy escasa en alimentos, luego lo veremos. Prácticamente o se sintetiza en la piel o hay que tomarla en suplemento vitamínico. La vitamina D2, que es el ergocalciferol, esta sí que está presente en aceite de hígado de pescado, ¿no?, y en verduras y vegetales. Pero la vitamina D2 es 3 veces menos potente como en su acción fisiológica que la vitamina D3. Tenemos también que recordar las formas activas de la vitamina D3, es decir, el calcifediol, calcidiol 25-hidroxivitamina D3 o 25-hidroxi D3, que esta es la forma más estable de la vitamina D3, la que tiene una vida media de 2 a 3 semanas y la que debemos medir habitualmente el suero en un paciente que no tenga afectación o daño renal, por supuesto. Y luego está el calcitriol, que la verdad es que los reumatólogos tenemos muy poca experiencia en su utilización, es la forma más activa de todas. Esa es una forma que utilizan mucho en nefrología, como es lógico, y que no se mide en algunas condiciones clínicas y tiene una vida media muy corta, 4 horas. Pero es la forma más activa de todas, ¿no? La forma más activa de todas. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué alimentos, doctor? Usted me dice que tengo una falta de vitamina D. Yo soy antimedicamentos, como un gran sector de la población española, ¿no? Desgraciadamente para nosotros, porque yo creo que no hemos sabido transmitir bien la bondad de los medicamentos o los hemos usado indiscriminadamente. Y yo no quiero tomar medicamentos. Dígame usted qué compuestos, qué alimentos naturales hay ricos en vitamina D. Pues ahí los tenéis. El aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao
Yo, que soy de un pueblo de la provincia de Murcia, me acuerdo de niño que mi abuelo y mi padre echaban pestes de las purgas, no eran purgas, porque la purga se hacía con aceite de ricino, del aceite de hígado de bacalao que les daban sus madres cuando eran niños para que se les cerraran bien los huesos y crecieran. Aquello debía ser una peste, porque no he oído a nadie en el mundo hablar bien del aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao es lo que más vitamina D tiene, ahí lo tenéis. 1000 unidades por cucharadita, 400 a 1000 unidades por cucharadita. Le sigue el salmón fresco salvaje. El salmón fresco salvaje no es el salmón que va uno a la pescadería y vale 9, 10, 12 euros el kilo. El salmón fresco salvaje, ayer entré en Internet, y si queréis comprarlo hoy día, se puede comprar por Internet, está a 50 euros el kilo. O sea que una pieza de 9 kilos nos costaría, por 9 por 5, 450 euros, ¿no? Ese tiene también mucha vitamina D. No sé, lo habéis visto, hay unos documentales preciosos en la 2, ¿no? De los osos pardos en Alaska que se comen los salmones. Si veis cuando se están comiendo el salmón y se ve la carne roja, no es una carne esta anaranjada, clarita que tenemos nosotros en los salmones que comemos, ¿no? De la pescadería. Los salmones que comemos son salmones de cultivo marino, son salmones de piscifactoría, ¿no? El salmón de piscifactoría, que está por aquí, el de piscifactoría, pues fijaros, tiene 4 veces menos contenido en vitamina D. No es despreciable, pero tiene 4 veces menos. Y luego va bajando, y la yema del huevo, ¿no? Aquí tenéis 20 unidades al día. Es decir, que para reponer un déficit de vitamina D con alimentos, o se empancina uno aceite de hígado de bacalao, que está malísimo, o pide un préstamo al banco y empieza a comprar salmón fresco de Alaska o de Noruega, ¿vale? Vale, bueno, entonces la alternativa es doble. O te vas a tomar el sol o tomar vitamina D farmacológica. Para tomar el sol, bueno, pues es fácil, es decir, se calcula que una exposición solar que produjera un eritema, o sea, un sonrosamiento de la piel en toda la extensión del cuerpo humano, de toda nuestra piel, pues produciría cada día, pues yo creo que entre 10 y 25.000 unidades. O sea, fijaros esto. Con eso sería suficiente, es decir, con estar expuesto al sol, la cantidad de tiempo suficiente para en la latitud y en la estación del año correspondiente, que se nos produjera se nos pusiera toda la piel, pues con eritema, sonrosadita, pues con eso estaríamos metiendo en el cuerpo ese día, pues en lo que dicen los libros es entre 10.000 y 25.000, según la raza y según los genes y según, claro, el receptor y la activación de la vitamina D. Pero eso, a la larga, es peligroso porque, bueno, pues puede acabar desencadenando cáncer. Entonces, lógicamente, eso yo no se lo recomiendo a nadie. Es decir, a mí no se me ocurre decirle a nadie, no, pues vaya usted a la playa, se quita el bañador, se pone en bikini o se pone unas bermudas cortitas y se tira ahí el tiempo suficiente para que se le ponga la piel como un cangrejo y así un día y otro día y otro día o 3 veces a la semana, sin factor de protección. No, porque es que eso es un disparate. Entonces, cuando hay una falta de vitamina D, hay que descartar patología y si es una falta por falta de aporte, pues hay que dar vitamina D. La vitamina D no es un fármaco caro, ¿no? Bueno, hay otra alternativa que luego veremos, ¿no? Recordar siempre cuando manejáis vitaminas D, yo creo que 2 cosas. Una, que la vitamina D3 es 3 veces más potente que la vitamina D2. En España no hay vitamina D2, o sea que, bueno, pues esto es una curiosidad, pero en España no hay vitamina D2. En la farmacología española, en el Vademecum español, que yo sepa, vamos, no hay vitamina D2. La última vez que lo miré fue en mayo, no sé si de mayo aquí habrá salido alguna. Y luego, que una gota de calcifediol, luego veremos qué traducción farmacológica tiene, son 240 unidades. ¿Vale? Y un microgramo, 60 unidades. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la vitamina D en el Vademecum español? Pues en el Vademecum español existen estas 3 sustancias, el colecalciferol, el calcifediol y el calcitriol, ¿no? El colecalciferol, que es la vitamina D3, Monda y Lironda. Pues sobre todo, hay 2 sustancias que lo tienen. Primero, todos los compuestos que tienen calcio y vitamina D tienen colecalciferol. Es decir, todas las asociaciones de carbonato cálcico con vitamina D, de pidolato cálcico con vitamina D, de lactogluconato cálcico con vitamina D, todas, no voy a decir los nombres comerciales, pero todos los tenéis en la cabeza, lo que tienen como vitamina D es colecalciferol, es decir, la forma menos activa, ¿vale? Generalmente tienen 800, o sea, 400 por comprimido, 800 por sobre, y hay un comprimido recientemente aparecido que tiene 1000 unidades de vitamina D. 1000 unidades de vitamina D, ¿vale? También existe una solución que tiene 10.000 unidades de vitamina D por mililitro.
Son frascos de 2,5 mililitros, por lo tanto, pues cada frasco tiene 25.000 unidades de colecalciferol, de vitamina D, ¿vale? El paso siguiente en actividad sería la 25-hidroxivitamina D, es decir, el calcifediol. De calcifediol existen gotas, recuerdo que una gota son 240 unidades, y existen ampollas bebibles y cápsulas que tienen, pues esto, 260, me parece que son microgramos, que equivalen, cada ampolla bebible o cada cápsula equivale a 16.000 unidades de calcifediol. Entonces, también hay choques de calcifediol que tiene 180.000 unidades. Está disponible también el alfa-calcidiol, pero se utiliza menos, ¿vale? Entonces, recordar eso, que los compuestos que asocian calcio con vitamina D, lo que tienen es normalmente con el calciferol, que tienen 400 unidades por comprimido, 800 unidades por sobre, y que también hay un comprimido que tiene 1.000 unidades de vitamina D. Generalmente lo que llevan parejos son 500 o 1.000 miligramos de calcio. Y que hay una solución que tiene 10.000 unidades por mililitro, o sea, 25.000 unidades por frasco, y que hay gotas, y que hay ampollas, que hay cápsulas y que hay choques, ¿vale? Y luego está el calcitriol, que yo no tengo experiencia ninguna, entonces no puedo hablar de lo que no tengo experiencia, que es 0,25 y 0,50 microgramos y que se utiliza mucho, pues claro, cuando hay una insuficiencia renal y no hay activación de la vitamina E en el riñón, de la 1-alfa hidroxilasa. Si alguno se ha preocupado en ponerse encima de un papel o se le ha caído una gota o se le ha dado a algún familiar, por ejemplo, de calcifediol, pues cuando cae la gota se da cuenta uno de que es grasa y que es, básicamente, pues una modificación farmacológica de un aceite de hígado de pescado, pues purificado, concentrado, bien producido, aséptico, pero bueno, la base es esa, es decir, es un alimento, o sea, las vitaminas D que estamos tomando, pues normalmente tienen una fuente que es esa, la obtención natural de la misma y su manipulación farmacológica para concentrar y darla en un preparado, ¿no? ¿Se debe medir sistemáticamente la vitamina D? Pues aquí tenéis una publicación que yo creo que es de un autor bastante sensato, que lo que hace es aglutinar en su publicación la experiencia y la evidencia científica con una experiencia clínica dilatada, que yo creo que es importante. Es decir, estamos siempre hablando de la evidencia, pero la experiencia no deja de ser importante siempre y cuando esté basada en la evidencia. Entonces, este autor dice que no se debe hacer un cribado en la población general y que sí que se debe hacer en pacientes con estos factores de riesgo: osteoporosis, obesos, los que tienen la piel muy oscura, los que toman fármacos que aumentan el catabolismo y los que tienen, pues eso, mala absorción, enfermedad renal y en ancianos. ¿Cuáles son las necesidades diarias de vitamina D? Pues aquí también hay bastante variaciones, pero bueno, básicamente yo creo que esto es la vitamina D. Lo que recomiendan las agencias, siempre norteamericanas, es que el límite inferior de la dosis recomendada diaria debería estar en 600 unidades y el superior, lo tenéis ahí, me parece que pone 4.000, ¿no? ¿Vale? O sea, entre 600 y 4.000. En los mayores de 70 años esto aumenta, y bueno, pues está entre 800 y 4.000, ¿vale? Entonces, si verdaderamente el déficit de vitamina D es tan frecuente en la población, 60% en la población general, 80% en ancianos y en fracturas, pues probablemente no tiene mucho sentido que nosotros midamos regularmente la vitamina D en el laboratorio, sino que hay que asumir que una parte muy importante, que un segmento muy importante de la población tiene el déficit y probablemente pues hacer lo que hacen los países nórdicos, suplementar los alimentos naturales con vitamina D. ¿Vale? Es decir, en países que ya asumen que por su latitud y por el escaso tiempo del año en el que actúa sobre la piel el espectro activo de rayos ultravioleta activando la síntesis cutánea, pues ya asumen. Hay que suplementar los alimentos con vitamina D, darles una cantidad de aporte al individuo sano, a la población general, que prevenga el déficit. Bueno, es una intervención de salud pública que se lleva haciendo mucho tiempo en países nórdicos y australes, los nórdicos en el hemisferio norte y australes en el hemisferio sur, en Nueva Zelanda, en Australia, en el sur de Australia, en los países nórdicos, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, en Inglaterra también. Y entonces, unas anécdotas sobre este tema. Por ejemplo, en Europa, la ley europea, la Comunidad Económica Europea, solo permite que se suplemente con vitamina D la margarina. Es decir, en los países donde se suplementa la vitamina D en los alimentos, lo que se hace es suplementar la margarina, ¿vale? Bueno, podemos discutir si es el alimento más idóneo, porque, claro, la margarina tiene sus connotaciones también perjudiciales para la salud del individuo.
En Inglaterra, durante mucho tiempo, sobre todo a mediados del siglo pasado, se suplementaron muchísimos alimentos con vitamina D, pues la leche, zumos, la mantequilla, la margarina y tal. Lo que pasa es que se dejó de hacer una suplementación tan extendida y tan universal porque se vieron algunos casos de intoxicación por vitamina D y sobre todo en niños. Os recuerdo que la intoxicación por vitamina D no es un tema menor, es decir, produce hipercalcemia y la hipercalcemia, pues hay enfermos con hipercalcemia que acaban en la UBI, ¿no? Por cuadros de convulsiones, bueno, pues por lo que todos sabéis de los síntomas de la hipercalcemia. Entonces, ya digo, en la Comunidad Económica Europea se deja suplementar la margarina y en Estados Unidos y Canadá lo que se suplementan fundamentalmente son los zumos, ¿vale? Pues es un tema que queda ahí, ¿vale? Entonces, esto ya... otro tema que puede ser controvertido, monitorización y el seguimiento. Es decir, una vez que uno se decide por dar, por prevenir con las dosis que hemos dicho ahí, o por dar vitamina D, como diremos a continuación, pues qué estrategia de seguimiento hay que afrontar o hay que abordar con el paciente. Pues lo primero que hay que hacer es que hay que confirmar que efectivamente la estrategia de sustitución o de reposición es eficaz. Porque, bueno, pues la variación individual y genética y de los receptores de la vitamina D es tal que, bueno, pues que hay que asegurarse de que el paciente verdaderamente está reponiendo los niveles, sobre todo cuando es un paciente que tiene un déficit grave, un déficit, una deficiencia, pero una deficiencia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para que se repongan los niveles y se alcance el estado de equilibrio, pues tiene que pasar un tiempo. No tiene sentido medir niveles de vitamina D al mes de haber empezado la administración. Hay que esperar 90 días, 3 meses por lo menos, para poder tener la meseta, la fase de meseta o de plató, la fase estable, en la que sí que verdaderamente sí hay reposición o el nivel que se obtenga es significativo y el que refleja la realidad. Yo creo que no hay que tener mucho miedo, es decir, que yo llevo suplementando con vitamina D muchísimos años y la verdad es que hasta donde llega mi conocimiento no he tenido ninguna intoxicación clínica. Ha habido algún enfermo que ha tenido niveles elevados, nunca superiores a 150, pero nunca he visto una intoxicación clínica. Dando dosis de hasta 2.000, incluso de 4.000 unidades al día. Esto prácticamente la literatura está de acuerdo en que, sobre todo con 2.000, con una función renal normal, pues no tiene por qué haber problemas. Y sí que es verdad que en pacientes que tienen posibilidades de activación extrarrenal de la 1-alfa-hidroxilasa, sobre todo pacientes con enfermedades granulomatosas crónicas, la sarcoidosis, el Crohn y en algunos linfomas, donde macrófagos activados del linfoma también pueden activar la producción de formas muy activas de la vitamina D, pues hay que tener especial cuidado, porque en estos enfermos sería más frecuente pues, tener una intoxicación, ¿no? Porque se produce más vitamina D de la que se produce en una persona normal y más hipercalcemia. Y ya para terminar, este autor, que está aquí reflejado, pues propone esta estrategia de tratamiento, ¿no? Fijaros en esta rama, en esta y en esta, ¿no? Lo que dice es, esto es una estrategia que él mismo dice, es una estrategia que yo propongo basada en la evidencia y también en la práctica, en la experiencia, ¿no? Bien, entonces cuando hay una deficiencia grave, o sea, cuando se tienen menos de 10 nanogramos por mililitro, él propone dar un choque, o sea, dar 180.000 unidades, dosis única y te olvidas del problema. Yo lo estoy haciendo esto desde que leí esta publicación, hace ya un año, una cosa así. Es decir, yo cuando veo una deficiencia le doy un choque, porque yo creo que yo no sé si habéis tomado vitamina D, yo he tomado vitamina D, a mí se me olvidaba la mitad de las veces, pues la tienes que tomar cada 14 días, llega ese día y si no tienes una persona o un calendario que te lo recuerde, pues se te olvida y tal, pues si tienes una deficiencia grave, 180.000 unidades, y la verdad es que con 180.000 unidades yo no he tenido ningún problema y se reponen bien los niveles. Hay un preparado que es una sola ampolla, una al día. Ojo, que no se confundan en la farmacia y le den un choque cada 14 días, porque entonces sí la lías, ¿no? Pero yo creo que yo estoy de acuerdo con este autor que si hay una deficiencia grave hay que dar un choque. Cuando el valor está entre 10 y 20, ¿no? Entonces lo que se propone es siempre dar pues unidades de la forma de la 25-hidroxi, del calcifediol, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice que se pueden dar 16.000 unidades semanales durante 8 o 10 semanas, ¿vale? Sabéis que los envases de calcifediol, tanto en cápsulas como en ampollas, lo que tienen son 10 envases, o sea que sería un envase, una unidad del envase a la semana durante 10 semanas, repetir, y si los niveles siguen por debajo de 20, si están por encima de 20, pues nada, normal, y si siguen por debajo de 20, pues repetir la dosis. Y luego, lo que nosotros, o yo por lo menos valoro, que son entre 20 y 29, y este autor también dice que se deben valorar, pues si queremos proteger el hueso de estas personas, pues dar
lo mismo, 16.000 unidades de calcifediol semanales durante 5 semanas y luego quincenales durante otras 5 semanas, es decir, el envase sería la mitad semanal y la mitad quincenal, y al final del tratamiento medir valores, si están por encima de 30 se ha conseguido el objetivo terapéutico, y si están por debajo de 30, pues repetir las dosis, pero ya cada 14 días, cada 15, o sea, cada 2 semanas. Bien, yo creo que las conclusiones de este tema pues son fundamentalmente 3, es decir, ahí he puesto 3, pero bueno, podrían ser 4, a mí me da igual. O sea, lo importante es, yo creo, llevarse 3 ideas a la cabeza. Una, que la vitamina D es una vitamina importantísima, porque regula la homeostasis del calcio. El calcio es un ion fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo y, bueno, pues esa regulación se realiza sobre todo en el intestino, se realiza en el riñón y se realiza en el hueso, y el hueso es tan importante como el intestino y el riñón, y que cada vez más se conocen acciones extraóseas o se le atribuyen a la vitamina D acciones no clásicas, sobre los tumores, sobre el riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, que la deficiencia de vitamina D pues parece que es muy frecuente. ¿Por qué? Pues probablemente porque sí que se ha concienciado a la población de que se deben utilizar los factores de protección. Cada vez se hace menos vida al aire libre, cada vez se hace más vida institucionalizada, entre comillas, por llamarla así, es decir, los ancianos en residencias y los demás trabajando. Yo no sé, claro, muchos de nosotros a lo mejor salimos de casa, nos metemos en el coche, entramos en el hospital, nos volvemos a meter en el coche, nos vamos a trabajar a otro sitio por la tarde o seguimos aquí en el hospital y resulta que en todo el día te da el sol, con lo cual, bueno, pues lógicamente eso puede ser una fuente o una origen de la carencia de vitamina D. Entonces, en esas situaciones, yo creo que para prevenirlas, pues lo que hay que recurrir es probablemente a la vitamina D3, al colecalciferol, pues a los compuestos de calcio y vitamina D, o al frasco de colecalciferol 10.000 unidades por mililitro, y que cuando existe una deficiencia, pues hay que saberla detectar, saberla identificar, descartar causas no debidas al déficit de síntesis cutánea y tratar el déficit de vitamina D. Y queda siempre el interrogante de si no merecería la pena, si es tan frecuente el déficit, una intervención de salud pública, pues intentando de alguna manera pues suplementar esa carencia o esos niveles bajos que existen de vitamina D, sobre todo probablemente en una acción dirigida a la población más en riesgo, que ya hemos dicho que son pues los ancianos y las personas que tienen caídas, es decir, alimentos que pues, no sé, en residencias de ancianos, obligar a que los ancianos institucionalizados, sus alimentos estén enriquecidos en vitamina D. Bueno, pues yo no soy experto en salud pública, pero ahí queda el tema. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y abierto a las preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? Sí, Jesús. Estamos de acuerdo en casi todo. Hay un rango, has comentado. Nosotros tenemos puesto rango óptimo a partir de 20. Y quizás es una cuestión un poco personal. La clínica Mayo recomienda estos rangos y yo concretamente tampoco llego a 30. Y entonces, en este caso, me tendría que suplementar con medicamentos y como soy farmacéutico no me gusta. No sé por qué será. Entonces, el rango que tenemos puesto a partir de 20 óptimo lo podríamos modificar y decir adecuado, salvo circunstancias, como has explicado, muy concretas. Tenemos puesto, y lo habréis visto alguna vez, un comentario en la petición de vitamina D y no realizamos esa determinación porque no han pasado 180 días de lo que hemos considerado, ya lo he mencionado también, la repetición de esta determinación. 180 días también pueden ser como consecuencia de que si se quiere un control de los pacientes que ya han indicado a los cuales se tienen que determinar, se hagan las determinaciones en febrero y en agosto, porque es donde se supone que va a tener el nivel mínimo y el nivel máximo de su estatus metabólico. Entonces, por eso tenemos puesto 180 días. Y en cualquier caso, si indicáis en el diagnóstico, en el comentario, donde o nos llamáis directamente y nos indicáis todas las circunstancias de las que has mencionado,
pues también vamos a realizar la determinación aunque no hayan pasado los 180 días. Eso por supuesto. Sí, bueno, yo ya lo he dicho, que hay una controversia en la literatura entre cuatro agencias, ¿no? Más probablemente, ¿no? Los que defienden que a partir de 20 es normal y los que consideran que entre 20 y 29 se debe hablar de insuficiencia porque, bueno, pues puede haber, probablemente no para la acción sobre el intestino ni la acción renal, pero sí sobre el hueso, un porcentaje de pacientes que cuando hacen ellos biopsias de hueso y las estudian por histomorfometría, pues ven que existe sabes que eso se hace marcando con tetraciclinas, ¿no? Se hace un marcaje con tetraciclinas, eso hace una banda de fluorescente en el hueso y se vuelve a hacer un marcaje al cabo de un tiempo y se vuelve a ver la banda. Si esa banda no avanza a una distancia determinada, pues se considera que existe un defecto de mineralización. Pues en pacientes en los que se hace ese estudio, pues 1 de cada 4 que están entre 20 y 29 tienen una deficiencia de la mineralización del hueso. Entonces, bueno, es verdad que hay muchos laboratorios que consideran normal a partir de 20 y el del hospital es 1 y otros que no. Yo creo que sí que hay una medición añadida que debe alertar cuando hay un paciente que se sospeche que tiene riesgo para osteoporosis o para osteomalacia de que, efectivamente, aunque el nivel esté entre 20 y 29, no sea suficiente para mantener la homeostasis del hueso, que es la PTH. Es decir, hay algunos enfermos entre 20 y 29 que tienen PTH alta. Entonces, en esos enfermos se debe intervenir, se debe suplementar, yo creo, ¿no? Y luego, otro tema importante es que yo lo he visto por mi madre, la verdad es que no estoy seguro aquí, que los geriatras son muy aficionados en algunos sitios a tratar los déficits de vitamina D o los supuestos déficits o prevenir los déficits con gotas de calcifediol. Yo creo que las gotas en una mujer mayor que no ve bien, que a veces tiene temblor, que pues que a veces no tiene claramente identificada el contagio de las gotas, pues no son la forma, desde mi punto de vista, idónea para hacer una reposición del déficit o una prevención. Yo creo que es mejor en los pacientes mayores dar la ampolla o dar la cápsula con las 16.000 unidades, porque es muchísimo más fácil para el paciente tomarla que las gotas diarias, o las gotas semanales o las gotas mensuales que a veces se dan. Una gota son 240 unidades, es decir, que 10 gotas son 2.400, que es una dosis buena, ¿no? Pero yo creo que es mejor dar la ampolla o la cápsula que las gotas, en personas mayores sobre todo, porque bueno, pues yo he visto en mis propias carnes que, bueno, yo mi madre estuvo en un hospital que no es tuvo una fractura de cadera, la dieron vitamina D de alta y se la dieron en gotas, y yo cuando vi cómo se la echaba y cómo se le caía y tal, le dije, déjate de las gotas y tómate una cápsula, no había cápsulas entonces, una ampolla de bebida cada 14 días. Entonces yo creo que sí que es importante. Y luego, pues eso, el tema de que la alimentación no tiene vitamina D, es decir, no hay tutía, es decir, el colecalciferol está donde está y la naturaleza pues tiene la compensación de la síntesis cutánea. Sí, Teresa. Yo lo que creo es que en estos enfermos con déficit de vitamina D que se deba a la PTH, era ausencia, claro, por supuesto, de un hiperparatiroidismo primario, que no es la razón habitual, ¿no? Pues la elevación de la PTH es reactiva, es decir, que algo está funcionando mal en el metabolismo fosfocálcico que hace que no se absorba el calcio, que no llegue el calcio bien a los quimiorreceptores del calcio y que se dispare la síntesis de PTH. Y sí que es verdad que muchos de estos enfermos, cuando repones la vitamina D y se normalizan los niveles, la PTH se normaliza y en otros no. Entonces, en esos en los que no se normaliza, yo creo que lo que se debería hacer es actuar para descartar un adenoma paratiroideo, que a veces lo que hay detrás es un adenoma paratiroideo. Sí, ¿y por qué retrasáis después de la fractura el aporte de calcio y vitamina? Pero tienes ahí la fosfatasa alcalina también. Cuando la fosfatasa alcalina se te normaliza, si la PTH sigue alta.
¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias a todos. Sí, perdón, Jesús. Sí que es cierto que los pacientes que tenían vitamina D entre 20 y 29, en ese rango que estamos considerando con esta pequeña discrepancia, tenían los pacientes una media de TPH de 92,5, que sí que es cierto que está por encima del rango de valores normales. Entonces, ese rango entre 20 y 30 también merece la pena estudiarlo a fondo cuando se dan otras circunstancias clínicas que lo ofrezcan. Pero yo creo que la conclusión práctica sería, si tú estás evaluando la vitamina D porque estás tratando un enfermo con mala función o estás evaluando la vitamina D, bueno, por supuesto, cuando una insuficiencia renal crónica, no es tan importante quizá el tema del hueso, ¿no? Bueno, una persona normal, sana, pues probablemente esa falta de mineralización no sea tan condicionante. Pero si estás actuando sobre un anciano, o sobre una persona con osteoporosis, o una persona con factores de repetición, pues sí que es verdad que, o con fármacos que aumentan el catabolismo de la vitamina D, sí que es verdad que ese riesgo entre 20 y 29 pues es un tema a considerar. ¿Sí? Como todo en medicina, es decir, no se puede hacer una regla general que sea, hay que hacer un patrón amplio que sea moldable a cada situación y a cada participación. Muy bien, muchas gracias.